Buen día, Maru, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo habéis arrancado esta campaña? Pues ya casi en el Ecuador y con el cansancio de como si lleváramos 2 meses de campaña. Me parece que hasta la gente que nos sigue también tiene esa sensación. Pues sí, sí. Pero bueno, bien, bien, bien. Disfrutando de momento. Sí. Un poco se te está, bueno, ya lo has comentado un poco, se te está haciendo un poco ya dura la campaña. ¿Cuáles son los objetivos y prioridades un poco de Podemos en esta campaña? Pues para nosotros era fundamental poder contar todo lo que habíamos hecho, hacer un buen balance de gestión, y parte de la campaña, igual que parte de la pre-campaña que hicimos de Razones para Creer, era poner en valor por qué había merecido la pena votarnos. Y la segunda parte es intentar introducir en la campaña algunas temáticas que no se están tratando o que normalmente en una campaña autonómica no se hablan. Reducción de la jornada laboral, salud mental, políticas de vivienda, intentar sacar otros ejes de lo que son los temas más tradicionales, y bueno, pues en eso estamos pedaleando, intentando a ver si el resto de partidos entran también a discutir estas cuestiones que creemos que son claves para cualquier generación que se precie. Cuidado que igual te sueltan una como de estas de Ayuso que dijo: la izquierda solo quiere que trabaje 3 días, no quiere la cultura del fútbol. No te extrañe que vayan por ahí un poco. Lema de campaña por el mañana. La pregunta es: ¿por qué el futuro actual en Aragón, despoblado, concentrado y en manos del extractivismo y el colonialismo interno, pinta regular, tirando a mal el futuro de Aragón? No, yo soy una firme defensora de que no podemos aceptar que que le tengamos miedo al futuro. O sea, yo creo que hay una estrategia intencionada, sobre todo a una generación, de hacernos que le tengamos miedo al futuro como herramienta más potente de desmovilización y de aceptar lo que hay, ¿no? De comernos cualquier política actual, ¿no? De Correcto. conservadurismo. Por eso, casi por el mañana es una apelación a la esperanza, más que miedo al futuro, es apelar a, jolín, tenemos un futuro con oportunidades, Aragón tiene mimbres para poder tener un futuro con opciones, pero hay que dar algún giro en el timón y en el volante. Pues, por ejemplo, en materia de soberanía, que aparece el extractivismo, ¿no? Nosotros defendemos, oye, aquí podemos ser ricos en el petróleo del siglo XXI, pero así no. Es que así no tiene ningún sentido que hablemos del Estatuto de Autonomía, de la bilateral, de que Madrid nos roba, si lo que nos está pasando es que nos roban por la mano izquierda aquellas empresas a las que les estamos regalando el territorio sin haber hecho la normativa pertinente. Claro, hablando un poco porque en el debate A9, una de tus momentos highlights, ¿no?, que dirían a los modernos, fue ese precisamente. Venimos de ese debate A9 que sí ha tenido dos consensos. Por un lado es que fue bastante gris, aburrido, no le dijo mucho nadie. Y por otro lado que fuiste junto a Pepe Soro una de las mejores de aquel debate. Por cierto, bueno, la única candidata que hay. No sé cómo valoras eso de ser la única candidata. Pues en el 19 que me pasó flipé. O sea, no podía entender que entre en ese momento me parece que éramos 8 partidos o 7, fuera la única mujer. Ya esta vez es como, en pleno siglo XXI, de verdad que ninguno del resto de partidos no tienen mujeres en la cantera como para ponerlas en primera fila. Es que creo que no representa a Aragón la imagen que vimos en el debate. O sea, 9 señores, además señores con cierta media de edad más alta. Es que no sé, yo me imagino fuera de la política y no sé si hubiera puesto la tele y me hubiera sentido representada por nada de lo que ahí estuviera pasando. Ese es el problema. Cuesta un poco sentirte representado. Bueno, ¿qué sensaciones sacaste de ese debate? ¿Saliste más o menos contenta o te faltó meter ahí más cosas? Pues a ver, en un debate en el que puedes intervenir por bloque 2 minutos y medio, la verdad que aquello era bastante diabólico y tenías que elegir entre dar zascas o contar tus temas. O sea, no había margen para poder hacer nada más. Yo vi el debate de Telemadrid al día siguiente y cuando vi que tenían 5 minutos por bloque casi lloro de pena, de jolín, en 5 minutos aún, pero el formato, no sé, creo que tenemos que dar una vuelta para que no se vuelva a repetir. Entre 9 uno no discute, entre 9 uno se lanza pullas y cada uno cuenta su mensaje porque es imposible discutir entre 9. Yo lo que intenté, y así lo habíamos preparado en el debate, y creo que eso es lo que se vio, era intentar marcar algunos temas que sabía que no iban a salir de ninguna manera y sobre todo intentar en la medida de lo posible desdecir aquellas políticas que Azcón ponía encima de la mesa que no eran ciertas. O sea, sabíamos que iba a plantear el infierno fiscal, que iba a plantear que en Aragón se vive fatal, que iba a hacer una revisión de la economía o de la sanidad mucho más trágica de lo que parecía, y el objetivo era intentar contradecirle. Lo que pasa es que, bueno, como ya se vio en el debate,
conmigo, con Pepe y demás no quería discutir, solo quería discutir con Javier y Javier no tenía muchas ganas de discutir con nadie, No, creo. no, Javier estaba un poco a ver lo que a pasar el rato, a echar la tarde. Por eso precisamente da la sensación de que, pues eso, Javier salió un poco lambán, salió un poco a echar la mañana, a echar la tarde, hasta de hecho fuisteis prácticamente los únicos junto con Soro defensores del cuatripartito. Eh, Esto hace un poco tener clara, ¿no? Que la apuesta que volveríais a repetir la apuesta por un cuatripartito, la fórmula que salga detrás de las elecciones, os hizo brillar más en el sentido de tengo claro el objetivo con respecto a otros actores que no saben si van a entrar o no, que entre el Partido Popular y el PSOE ya veremos. No sé si eso, tener un poco claro, os vino bien. Ayuda por lo menos sentir que llegábamos al debate con los deberes hechos, que eso es la primera vez que a mí me pasa, o sea, esa sensación de, bueno, yo lo que tenía que hacer ya lo he hecho y aquí me pueden preguntar lo que sea de la gestión y yo de mi trabajo puedo dar cuenta sin miedo, no íbamos a intentando tapar nada. Y luego tener claro exactamente cuál es el mensaje que vas a transmitir, porque tu vocación es revalidar el gobierno, creo que simplifica mucho todos esos requiebros que tuvimos que ver hacer a los demás, de sí pero no, no pero sí. Es complicado, sí que es verdad, y además esto sí que creo que el debate reflejó bien lo que nos ha pasado muchos meses de la legislatura, y es que hemos tenido un gobierno en el que en algunos momentos lo hemos sostenido entre Soro, algún consejero del PSOE y yo, por una situación de coyuntura de enfermedad o por una situación de desborde temática. Creo que en el debate se reflejó lo que ha pasado de verdad, que hemos sostenido el gobierno y que nos lo hemos creído. Yo cuando Jorge Azcón hacía ese balance de lo mal que estaba Aragón, no pude resistir intervenir. Dije, joder, si no interviene el presidente, hay que salir aquí a defender que esto no es así. Claro, ahí da la sensación, no solo en el debate, sino esto lo hemos visto en varias entrevistas que le han hecho a Javier, sobre todo ayer, por ejemplo, en una que le hicieron en el diario de Teruel, que parecía que con lo único que había gobernar es con el PAR. No hay ahí como una especie de, digámosle, de dudas con Javier Lambán, en el sentido de que no ser, por ejemplo, en el debate, no ir a saco cada vez que atacaban la experiencia del cuatripartito. ¿Nos da un poco de dudas a ese respecto? A ver, yo tengo claro que no somos los socios que Javier quiere y eso no tengo ninguna duda. Lo que también tengo claro después de estos 4 años es que hemos sido los socios que Aragón necesitaba. O sea, no se puede tener mayor lealtad de socios, unos socios que estén más a la altura de las circunstancias, que primen sacar la gestión, que sostengan las cagadas, que discuten a la interna. O sea, yo creo que, aunque no seamos lo que él quiere o lo que él deseaba, sus socios deseables, creo que a Aragón le hemos sentado bien. Y entonces, bueno, pues que Javier defienda o no defienda el cuatripartito, pues ya lo defendía yo, que para eso soy la que me lo creo y la que hice esa puerta tan clara. Y además es que creo que los datos nos avalan hay muchos datos en materia económica y de comparativa con otras comunidades autónomas que nos avalan y a mí me da rabia, en este caso, que Javier Lambán no saque más pecho de cosas que han hecho sus propios consejeros. Es que tuve que hablar yo de dependencia y lo había hecho una consejera socialista. Claro, eso, es que da un poco la sensación de que no sé si... No sé, dice que está en su mejor momento político, sí, que también, igual también estáis contribuyendo a ello, o sea que tampoco... Bueno, charlando un poco de titulares y continuando un poco con el futuro del gobierno, en el diario Teruel, en la última entrevista que diste, dijiste, aspiro a un gobierno, o te sacaron el titular, aspiro a un gobierno donde el PSOE de Podemos sea más contundente. Esto, viendo un poco las encuestas que dan a la baja y que habéis presentado 19 candidaturas en un total de 731 municipios en Aragonés, ¿puede una campaña revertir esta aparente punto de partida débil? Sí, si no, no estaría dejándome la piel estos días, o sea, sí. Nuestro voto es un poco extraño. No tenemos un asiento rural o un asiento de voto municipal. O sea, esto nos ha pasado desde el principio. En el 2015, cuando tuvimos 71 diputados, no habíamos tenido municipales, es decir, no teníamos ningún partido, ni tan siquiera se nos dejó presentarnos a las municipales. O sea, esa fue la sensación. Entonces, no creo exactamente que... Es más, en el 19, por ejemplo, tuvimos candidaturas municipales en las que el voto autonómico y el voto municipal no fueron a la par. Hubo en algunas en las que se triplicó el voto autonómico respecto al municipal. Es complejo tener asiento territorial. Yo hablaba con compañeros, con
gente del PAR estos días y me decían, es que tú los votos los sacas de otra manera, nosotros pueblo a pueblo, aquí 50, aquí 33. Bueno, pues eso, ellos hacen la política así, la sacan así y nosotros no necesariamente. Sí que creo que nuestra obligación en esta campaña es removilizar y volver a despertar un poco. Veo la sensación como demasiado tranquila, como demasiado en calma, como si nadie supiera que el día 28 hay elecciones y como que no hay ni quejas, pero tampoco ni para bien ni para mal. O sea, es una sensación como de, bueno, que no va con ellos lo que está pasando y nuestra obligación es tocar ahí. Por eso, pues esta campaña estamos intentando hacerla un poco más sentimental, despertar un poco más, bueno, pues esas opciones de en Aragón se puede vivir bien, pero hay que hacer ese pequeño gesto de ir a votar y creo que hay opciones. Yo la sensación que estoy recibiendo estos días es positiva, como mínimo para que la gente se entere de que el día 28 hay elecciones, que ya es un avance. Claro, ves a la gente un poco despistada, que no son unas elecciones, digámosle, como las de 2015, evidentemente, ¿no? Y tampoco son, bueno, 2019 ya el desencanto un poco ya empezaba. No sé, cómo... No hay recetas, seguro, pero cómo, ya lo has comentado un poco, cómo estáis un poco intentando espabilar al personal y volverlo a implicar. Yo creo que más que desencanto, que sí que por ejemplo en el 19 yo la percepción que tenía sí que era más de desencanto, en esta campaña la percepción que recibo es que la gente mayoritariamente está bien y entonces está lo suyo. Y es entendible, o sea, hemos vivido una pandemia, una guerra, un invierno que iba a ser el fin del mundo, o sea, como que yo percibo de la ciudadanía el ya, o sea, dejarnos un verano tranquilos, un verano en el que no vaya... Entonces, no hay cierta sensación del riesgo de poder perderlo y existe el riesgo de poder perder las condiciones materiales que hacen que Aragón sea un buen territorio. Entonces, estamos intentando, sin introducir en tremendismos, explicar que hay un riesgo real y que estamos viendo lo que está pasando en Andalucía con Moreno Bonilla, que mucha sonrisa, mucho cambio moderado, pero se te va a cargar Doñana y no hay nadie haciéndole contrapeso. No como aquí, que bueno, casi pasa lo de Canal Roya y hubo ahí contrapesos internos para pararlo, pero o estamos viendo lo que está pasando en Madrid con la sanidad, pues claro que hay que mejorar cosas en Aragón con la sanidad, pero no estamos en ese proceso de desmantelamiento activo. Pues claro, yo creo que nos toca volver a contar eso y volver a conectar con ese espíritu del sí se puede. Yo cuando hago los mítines, los discursos, las charlas, a la gente le digo, ¿podemos repasar cada cosa que os prometimos en el 19 a ver si la hemos hecho? Porque en las áreas concretas de gestión casi todo lo que se prometió se ha hecho. Entonces, eso de alguna manera pues no es asaltar los cielos de una y sola vez, pero sí que es asumir que el escalón que hemos subido lo hemos subido con dignidad. Bueno, a ver, yo qué sé, aunque queda una semana, yo creo que igual, no sé si volveremos a ver esas campañas de yo voy a ir a votar y esas cosas, lo dudo, pero bueno. Y bueno, pues continuando un poco, linkándolo un poco, porque ha habido varios monotes que nos han dejado preguntas y un poco linkándolo con las municipales y pues qué perspectivas tenéis a nivel municipal. A la lista de Teruel generó un poco de polémica, supongo que no estará. Y pues un monoter compañero, Juan Bropia, nos ha dejado una campaña. Imagínese que otro partido presenta como candidata a la presidencia de Aragón una que vive en Madrid. ¿Qué pensaría de ella y de las intenciones de este partido? No sé, ¿qué respuesta tienes para estas polémicas? Esto lo respondí porque me supo malo cuando tuvimos estos mensajes. O sea, no puede ser que una provincia que hable de repoblar y que apueste porque el talento y porque la gente joven vuelva a vivir en Teruel, en el momento en el que presentas a una persona que está dispuesta a volver a Teruel para hacer algo por su pueblo, le pidamos los 8 apellidos turolenses para poder hacer política. O sea, es que creo que tenemos que ser un poco más honestos. O apostamos por repoblar, o apostamos por ser una ciudad de apertura, o apostamos porque la gente que no tenga 8 abuelos en la ciudad no se haya movido ni un solo dedo de ese sitio y además, bueno, tenga o no tenga apego sentimental con el lugar, simplemente porque tiene que estar viviendo allá afincado, son los únicos que pueden hacer política. Yo no estoy de acuerdo para nada. O sea, no estoy de acuerdo y más cuando en el caso de Sandra, de nuestra candidata, hay una frase que dijo un compañero una vez que uno es de donde hace la ESO o uno es de donde se hace adulto, ¿no? Sí. Bueno, pues ella se ha hecho adulta allí en Teruel, habla abiertamente de que la falta de trabajo fue lo que la expulsó de allí porque ella tenía pareja, tenía su casa y vivía allí y está en disposición de volver, que es lo más importante, que creo que tener a alguien que cuando se presenta se compromete a si esto es un buen resultado, yo vuelvo, pues creo que es honesto. Y también creo que hay una cierta, permíteme,
como trampilla cuando decimos esto, porque no es la primera vez que candidatos de izquierdas viven a medio gas entre Teruel y Zaragoza. Y en Teruel ya lo hemos visto. Sí. Entonces, bueno, pues supongo que la nuestra sale más penalizada, pero no es la primera vez que pasa. No, lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, había ahí una, digámosle, la posibilidad, pongámosle, de apoyar a otros proyectos políticos, etcétera, y bueno, pues Podemos ha decidido presentar su lista, que totalmente legítima la decisión, ¿eh? No, yo no estoy quitando ni un pero ni nada, pero bueno, y el resto de la lista, pues claro, también hay gente de Zaragoza, etcétera, entonces ha generado, sobre todo en la izquierda turolense, bastante malestar, ¿eh? Yo solo transmito las palabras que me hacen llegar. Bueno, hay gente muy turolense, está de número 2 Ramón Guirado, que además de ser de Teruel, no ha podido trabajar más en su gestión de gobierno por Teruel. Y si hay alguien que toma el relevo cuando yo cojo la baja de maternidad por la Agencia Espacial y la pelea hasta el punto de que no nos hayan dejado de hablar en todo el ministerio, él es Ramón Guirado. Nos consta. Claro, entonces, claro que hay gente que también ha habido, o por ejemplo tener investigadoras del CEFCA, jolín, que gente que viene de fuera aquí a investigar a Teruel, que se enamoran de los cielos, se politicen. Creo que eso también es un valor que no había pasado, que hasta ahora los centros de investigación o la gente que investigaba no entendía que la ciudad a la que se iba a vivir también le comprometía. Entonces, conseguir que den un paso al frente y que se politicen, a mí me parece importante. Veremos luego el resultado electoral. Nosotros el objetivo era, por lo menos, estar presentes y poder poner en valor todo el trabajo que se ha hecho a nivel autonómico, que si no tienes una candidatura propia, estoy seguro que aunque haya compañeros de la izquierda, no iban a poner en valor el trabajo que habíamos hecho desde el gobierno. Ya, bueno, eso... sí. No, yo entiendo todas las posturas perfectamente. Y bueno, al final esto es una competición electoral que le vamos a hacer. Y eso, un poco a nivel municipal, ¿qué esperáis? Si esperáis una consolidación más allá de Teruel, digo, a perspectiva general, o una consolidación del proyecto y pensando, yo qué sé, pues en expandirlo o... Para mí el objetivo fundamental en las municipales es tener rostros que representen a Podemos en cabeceras de comarca cruciales. Y es muy difícil tener representación y rostros si no estás dentro del ayuntamiento. Y lo hemos visto en el 2019, cuando tuvimos esas 57 candidaturas, que la gente que no entró dentro del ayuntamiento se desmovilizó muchísimo, porque si ya es difícil hacer política en lo local, hacerlo de forma extraparlamentaria es una locura, o sea, es absolutamente imposible. Y si por medio hay una pandemia de 2 años donde no te puedes ni juntar en el bar a criticar lo que pasa en el ayuntamiento, pues la desmovilización local ha sido potente. También es verdad, y en esto creo que tendríamos que hacer una reflexión seria toda la izquierda, de qué mensaje se está enviando a través de los medios de comunicación de lo que significa hacer política y hacerla por la izquierda, porque hoy en día hay que ser un absoluto kamikaze para entrar a hacer política por Podemos. O sea, el nivel de acoso y derribo que reciben nuestras jefas en Madrid hace que cualquiera diga, yo me voy a exponer a esto. O sea, es que es un nivel de acoso, de lawfare, que te hace que te tiemblen un poco las piernas. Y hemos tenido en muchos casos gente que es, no te preocupes, Maru, todo el apoyo, pegaremos los carteles y tal, pero yo no voy a poner mi cara. Entonces, hemos convertido que la política, que tendría que ser algo mucho más cotidiano, el poder dar un paso al frente por un partido político, se haya convertido en un deporte de élite para gente muy kamikaze, o que no tiene cargas familiares, o que no trabaja en el pueblo, que eso también es una tragedia, gente que trabaja en el pueblo y no se atreve. Pues porque en Aragón todavía tenemos una red cacique y hay muchos empleos municipales que se dan a base de apoyos a un partido o a otro. Entonces es muy difícil. Claro, ahí un poco han conseguido su objetivo, en el sentido de desmovilizar y de repliegue, fundamentalmente. Vamos un poco con... Bueno, vamos a charlar, aprovechando un poco la actualidad que estamos comentando antes. Andan enfrascados fundamentalmente en Aragón. Teruel existe en si sí o si no. En el debate fue contundente con Vox, no. Pero en realidad no, pero si yo pacto, bueno, las escuelas estas, los movimientos que están. ¿Los ves contundentes con su rechazo a la ultraderecha? ¿Los ves como aliados o directamente ya los descartas por estos bailes? Yo estoy un poco escéptica y casi diría con una posición, bueno, como aquel que observa desde fuera,
porque pensaba que en el debate nos íbamos a aclarar un poco más y salí con mucha incertidumbre. No solo yo, más compañeros de la izquierda salimos con la sensación de que había algo que se nos estaba escapando en las posiciones de Tomás Guitarte, y probablemente la entrevista que salió ayer por la noche del Periódico de Aragón nos da la clave de qué es lo que se nos estaba escapando. Claro, yo esto de no gobernaré con Vox, pero sus votos sí me sirven para ser vicepresidente, hombre, si en España nosotros estamos gobernando con separatistas y con no sé qué, y no están dentro del gobierno, es porque cada política que haces la tienes que acordar con una mayoría parlamentaria que te sostiene. Si tú entras en el gobierno con el PP y tu gobierno depende de los votos de Vox, tú estás gobernando con Vox, porque te van a exigir políticas en materia presupuestaria, porque, Claro. pues porque al final el sillón en el que te sientas está manchado con los votos de Vox. Entonces, bueno, yo pensaba, de verdad creía, ingenua de mí, que no lo iban a decir, o sea, que iban a jugar todavía más a la ambigüedad. En la entrevista creo que pues por el ejercicio de una periodista que atornilla Bueno, sí, hasta el exacto, final. porque haya sacado unos comillas que, hay que hacer Claro, alambique ahí, un poco. atornilla. Entiendo que para Tomás Guitarte la posición tiene que ser difícil, porque si lo que no quieres es cerrar esa puerta, bueno, pues llega un momento en el que tienes que decir que no quieres cerrar esa puerta. A mí me entristece, porque yo creo que el votante que vota a Teruel Existe no está pensando que la solución pase por políticas recentralizadoras como las de Vox. O sea, a mí me peta el cerebro en medio de Ya. todo eso. Bueno, puedes darse la situación de que ya hayan drenado por la izquierda todo lo que puedan y ahora estén drenando por la derecha para esa transversalidad. Eh, Claro. ¿Crees que es efectivo atacarles por la parte de la ultraderecha? Por parte de combatirlos, digo, desde en la competición electoral, pues esto es un debate que hemos hecho muchas veces. A este tipo de movimientos con sus colaboraciones posibles con la ultraderecha? ¿O crees que, bueno, eso sirve para retener voto de la izquierda de alguna manera, que se pueda ir o sentir atraído por Teruel Existe? Yo creo que lo que hay que explicitar es qué tipo de políticas van a poder llevar a cabo, gobiernen con quien gobiernen. Yo cuando en el debate Tomás hablaba de la ley de vivienda, de cómo las enmiendas que había metido en el Congreso, de lo que había que hacer en Aragón, claro, yo no pude más que interrumpirle para decirle, pero ¿de verdad crees que esto lo va a hacer Jorge Azcón? O sea, es que hay que ser un poco más No, ya realistas. te Es digo que, que con él sí. claro, sí, le va a dar, o sea, le va a dar cancha para hacer lo que le dé la gana el de los fondos buitre. Pues no, es que hay políticas de las que están planteando que necesariamente solo se pueden hacer con un gobierno progresista o por lo menos mínimamente aragonesista, no con un gobierno recentralizador que cuestiona el modelo. O sea, tú hablas de la despoblación y tienes al lado sentado un señor que dice que las comarcas no valen para nada. Es que claro, que hay que recentralizar la educación. Si es que el problema es el nivel de... Mira que nosotros hemos tenido un pacto de gobierno complejo y amplio ideológicamente, pero claro, esto ya es abarcar el tablero entero. Entonces, creo que a los votantes, a los potenciales votantes de Teruel Existe, hay que decirles que lo que propone Teruel Existe no conjuga de ninguna manera con un gobierno con PP y con Vox. Entonces, es que no les van a dejar hacer lo que quieran. Ya, eso es verdad, pero ya veremos a ver luego. Sí, sí. Una de las banderas de Teruel Existe, y uno de los temas de los dos temas que han sido como las tensiones que han recordado un poco el final de la legislatura han sido las renovables y Canal Royal. ¿Vale? Que a priori parecían que iban a ordenar el campo político y el debate político en las elecciones, pero de momento no ha habido. No se ve o no se percibe en la campaña, porque también está siendo una campaña un poco, pues eso, tranquila, el oasis aragonés que le decimos aquí. En el caso de las renovables, especialmente, ha habido un par de noticias bastante chanchulleras. La primera fue lo del tema de los funcionarios del INAGA y en la segunda, el tema de unas supuestas rebajas fiscales desde los ayuntamientos a Forestalia, fundamentalmente en el Maestrazgo, porque estaban, bueno, pues han pasado la tasa urbanística del 2% a partir de 300.000 euros de proyecto a 1.500 tarifa plana. Entonces, por eso, no hay ganas de debatir de esto. Son serpientes que se están soltando ahí, pero que tampoco hay muchas ganas de eso, no sé. Pues Pues yo intenté en el debate ponerlo encima de la mesa y creo que en esto también es verdad que Tomás Guitarte también lo intentó, que intentamos hablar de energía en términos serios, en términos de soberanía y en términos de qué estaba pasando en nuestra comunidad autónoma y además planteando soluciones.
O sea, es que la empresa pública de la energía, que parece como una cosa súper difícil, es que es una tontería administrativa para ponerla en marcha y es revertir los saltos ya. O sea, es que no tiene excesiva complicación. Intenté poner en valor el último decreto de energía que hemos sacado para la potenciación de autoconsumo, que declara que no van a poder ser de interés autonómico ningún despliegue más que no sea para autoconsumo. Eso nos costó 2 meses de discusiones en el seno del gobierno y bueno, pues no sé por qué tampoco el PSOE, bueno, sí lo sé, no quiso sacar peso de ese decreto, ¿no? Pero un decreto casi sobre la bocina en el que lo que hacemos es no va a poder haber ya más declaraciones de interés autonómico de proyectos energéticos. O sea, es que esto es que no puede ser, porque si no, deja sin armas a los ayuntamientos, deja sin armas a otros entes para poder paralizar proyectos cuando sean absolutos ejercicios de especulación. Creo que hay muchísimo que debatir y que sí que determina cuál va a ser el futuro de nuestra región. O sea, si en algún momento vamos a poder ganar soberanía y, por lo tanto, independencia a través de la energía o no, pero no se está queriendo debatir por ahí. Y todo se reduce en el caso de las expulsiones, o sea, de los ceses en el INAGA, que además ahí hay como más intríngulis de cómo fueron esas reuniones y demás, y lo pone encima de la mesa a Jorge Azcón, pues porque tiene unos problemones en Zaragoza considerables. Y entonces necesita que parezca que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Tú has hecho los toldos de las delicias o la tagliatela en el parque de no sé qué. Bueno, pero tú también juega más, opera más en esa lógica que en la lógica honesta de querer debatir cuál es el modelo de renovables. Vamos, o sea, el Partido Popular no tiene ninguna gana de debatir de esto si no le explota un poco en la cabeza o le es útil para otras cosas. Ahí está Orihuela, ya no se acuerdan de los molinos de Orihuela hasta que vuelva a hablar Federico Jiménez Santos y entonces será el tema del día. Claro. Eso Eso es. Entonces, yo sí que pensaba que podríamos hacer más batalla y llevamos muchos días reivindicando bien los lemas de campaña, pues cada 2 o 3 días volvemos a salir con el tema de la energía, porque aunque no sea un tema de rabiosa actualidad, sí que va a determinar claramente el futuro. Claro, Y ahí a eso iba como la repregunta un poco de esta pregunta. Algunos hablan de poner orden, casualidad. ¿Se cumplirá con ese próximo gobierno? ¿Será una de las líneas rojas de Podemos para el próximo gobierno? yo he dicho un montón de veces eso de no me gustan las líneas rojas. Bueno, ya en Canal Roy ayer tuve que decir, oye, mira, esto es una línea roja, ya está, fin. O sea, tenéis que hacer esto del parque natural. Entonces, aunque sea una forma un poco masculina de hacer política, pues igual hay que empezar a poner líneas rojas a ver si así se entiende. Lo que ha pasado en esta legislatura, que hemos intentado sortear, empujar, modificar, ha sido un absoluto desastre en materia de energía y tenemos que ser honestos y reconocerlos. Esta competencia la llevaba Arturo Aliaga y no ha estado a la altura de lo que tendría que haber sido. No solo hay que ordenar, o sea, es que esto es como una parte naif. Hombre, ordenar cuando ya tenemos el medio destrozo hecho, pues tampoco... Vale, hay que evitar que se siga produciendo este destrozo. Pero a mí me da mucha rabia cuando el debate solo se hace en términos de paisajes o de ordenación del territorio. El debate se tiene que hacer en términos de propiedad de la energía. Entonces, que no puede ser propietarios de la energía aquellos que no están haciendo nada para traerla y desplegarla. Nosotros, una de las cosas claves es un impuesto al daño paisajístico de todo lo que hay instalado, un impuesto que revierta directamente a los ayuntamientos, una obligación de todas las instalaciones de suministrar energía al ayuntamiento de forma gratuita y, por lo tanto, a los vecinos, y dejar de declarar interés autonómico en ningún proyecto que pase porque la energía se traslade fuera de la comunidad. O sea, que el objetivo tiene que ser gratuidad de la energía en nuestra comunidad autónoma, que si producimos el doble de la que gastamos, igual ya nos daría por no tener que pagar la factura de la luz de las familias. Entonces tiene que haber pero eso pasa por una empresa pública, ¿sí o sí? O sea, no se puede hacer de otra manera. Sí, no. Y cada vez que decimos empresa pública, pues dentro del PSOE se muere un gatito que les da así como un jamacuco. Es verdad que se ha hecho en Baleares y no pasa nada. Lo que pasa es que el PSOE de Baleares, pues en esto es un poco más avanzado de lo que tenemos aquí. No es el PSOE de la esto, ¿no? Del PSOE periférico y el PSOE interior. Bueno, vamos ya acercándonos un poco al final. Recojo también una pregunta que nos llega de CNT. Supongo que ya sabrás por dónde va el asunto. Porque han demandado en la Universidad de Zaragoza por contratación de falsos autónomos en la Facultad de Bellas Artes de Teruel y preguntan: empresas pirata como Globo han utilizado figuras de falsos autónomos para ahorrar costes laborales y ganar flexibilidad. CNT acaba de presentar una demanda por caso similar a la Facultad de Bellas Artes de Teruel. Tras 4 años con Podemos manejando la consejería de la universidad, ¿no se les ha ocurrido antes fiscalizar y subsanar estos incumplimientos tan graves? Es que ojalá, pero no tenemos competencia. Hay una cosa maravillosa que se inventaron en la transición,
que se llama la autonomía universitaria, que tenía como muy buena idea en origen, pero estaba pensado para la libertad de cátedra, no para la autogestión de todo el dinero que reciben. Entonces, nosotros no podemos entrar a auditar en el tipo de en el contrato que hacen. Nosotros lo único que aprobamos son las masas salariales, lo que se pueden gastar en contratación, pero no tenemos ningún margen para saber en qué están contratando, porque ahí entra la autonomía universitaria, tienen sus propias responsabilidades, tribunales de cuentas, no tenemos margen. ¿Qué es lo que hemos hecho? Modificar la ley, o sea, apretar al máximo para que la ley de universidades, que luego se trasladará a Aragón, determine que no se pueden usar las figuras de los asociados y, os lo aseguro, ir detrás de la universidad facultad por facultad exigiendo que bajen el número de asociados porque sabíamos que había una figura utilizada que era la del falso autónomo contratado como asociado. Es que eso es una realidad. También en descargo de la universidad. Durante 8 años a la universidad se le asfixia de tal manera con la imposibilidad de tasas de reposición que la única forma que tuvieron de que alguien pudiera impartir alguna clase fue pervirtiendo al máximo esta figura porque no tenían otra herramienta de contratación. Estos últimos 4 años no es el caso, ¿eh? O sea, tienen figuras de contratación, tienen tasas de reposición y hay que acabar con estas realidades. O sea, yo de acuerdo con que a nivel sindical se denuncie y que consigamos pues que entre todas a nivel legal y a nivel sindical no se produzcan estas estafas. Y la repregunta de esto es que lanzan es ¿qué responsabilidades va a asumir si el juzgado le da razón a los trabajadores? O bueno, en realidad tampoco aparente por la respuesta no tienes mucha responsabilidad. Es que no tenemos margen es que esto es una cosa que, bueno, algún día en nuestro país, supongo que cuando consigamos debatir un poco más serio los temas, podremos hablar de cómo puede ser que un ente al que le financias el 95% de su gasto o el 100% de su gasto, luego no tengas margen concreto de auditar qué tipo de contrataciones se están produciendo, ni tan siquiera de contrastar lo que está diciendo en este caso CNT. Yo no puedo contrastarlo. ¿No tienes acceso a los contratos y tal de la universidad? No tienen por qué presentarnos este tipo de información. Ellos tienen sus órganos interventores propios de la universidad, a ellos los audita la Cámara de Cuentas de forma independiente. Nosotros lo que tenemos es una financiación por objetivos y yo audito si se cumplen o no se cumplen los objetivos. Y los objetivos en este caso que les hemos planteado es reducir la figura de asociados y rebajar la temporalidad. Y los ítems que se les han ido marcando anualmente se están cumpliendo. Entonces, la rebaja de la temporalidad se está produciendo con el aumento de plazas de contrato fijo. En este caso concreto, somos incapaces de saber, yo no sé ni si tan siquiera si en este caso tienen o no tienen razón los compañeros. Yo me imagino que sí, o sea, asumo que sí, que por eso se atreven a denunciarlo, pero que no tengo margen real para verlo. Y ahí hay mucho que debatir porque no solo nos pasa aquí, nos ha pasado, pues ahora hay una huelga del PAS también aquí en la universidad y hemos hecho de buenos mediadores, pero no tenemos más margen de acción que mediar, escuchar a una parte, escuchar a la otra, intentar sacar alguna conclusión, intentar calmar los ánimos por un lado, hacer que medien, pero no tenemos más margen que el de meros mediadores. Bueno, pues a ver si eso se puede cambiar, sobre todo porque parece un poco tricky que esté financiando prácticamente públicamente una institución y que esta institución no dé ningún tipo de explicación. Es un poco... Tienen sus propios órganos de gestión y se supone que las explicaciones que dan son las elecciones a rectorado que tienen cada 4 años y que es en ese espacio donde se audita la gestión de lo que han hecho. Bueno. Claro, luego podríamos hablar de cómo es en ese proceso electoral, sí, de quién vota, quién tiene más voto, menos voto. Exacto. Bueno, para finalizar, valentía para transformar es como el lema, digámosle, general de Podemos para estos comicios. Valentía, ¿qué valentía? Bueno, valentía hace falta siempre. ¿Qué hace falta transformar en Aragón? Bueno, pues en Aragón hace falta transformar las políticas cortoplacistas. O sea, tenemos que pasar a pensar como a largo plazo. No podemos asumir que haya una generación entera medicada, no podemos asumir que la salud mental sea una cosa que solo te puedes, que solo la puedes disfrutar si te la puedes pagar. No podemos asumir que conciliar lo tengas que asumir de nuevo o con dinero o con ayudas familiares o con las cargas para las mujeres. No podemos o tenemos que tener el deber de exigir que nos merecemos tener más tiempo para el ocio, para la cultura, para lo que nos dé la gana, pero que no se puede vivir a un ritmo tan acelerado porque además en el mercado laboral no necesita esa cantidad de horas brutas de trabajo, no las va a necesitar a futuro y tenemos que reclamar que aquí vivimos bien, pero que se puede vivir un poco mejor. Necesitamos vivienda y ese es el cambio de modelo respecto a la vivienda es crucial para nuestra comunidad autónoma. Sí, o sea, tenemos 100.000 viviendas vacías. Y sin embargo parece que en Aragón no hay un problema de la vivienda, que esto es una cosa que solo pasa en Madrid o en Barcelona.
Bueno, pues Teruel sube el precio del alquiler más que Madrid. Sí, sí. Y sin embargo nadie está diciendo nada, ¿no? Bueno, pues intervenir los precios del alquiler, apuesta por la vivienda pública. Yo creo que hay mucho por hacer, pero todo eso exige comprometernos, y de ahí el lema de por el mañana, comprometernos a 2 décadas, no a la siguiente legislatura. O sea, pensar que aquellos que nos rendirán a los que rendir cuentas será dentro de 20 años. Porque si hubiéramos pensado así, nadie hubiera puesto encima de la mesa la unión de estaciones, porque a 20 años no hubiera estado. Entonces, creo que exige eso, ¿no? Esa un poco de altura de miras. Si la economía va bien, atrevámonos a ser un poco más ambiciosos y aprovechar esa ola para dar pasos en garantías de derecho un poco más valientes. En tono de broma dijimos, cuando hablaste en el debate de reducir la jornada laboral y estas cosas, dijimos, se ha presentado más Madrid a las elecciones. Pero bueno, quizás era en plan broma. No se presenta Podemos Aragón, obviamente, con Manu Díaz a la cabeza. Mucha suerte para lo que queda de campaña y nada, a enfrentarse, yo qué sé. Al final, nos guste más o nos guste menos, vivir mejor también depende de saltar las instituciones de alguna manera. Así que nada, suerte, acierto y que vaya muy bien lo que queda de campaña. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Venga, chao, hasta luego.